Bueno, vamos a comenzar en esta tarde y hoy quiero hablarles sobre las maneras que tenemos de conocer a la gente, de conocer a las personas. Básicamente tenemos dos maneras en las que podemos conocer a la gente. La manera más común y más clásica, y yo creo que la mejor manera de conocer a una persona es conociéndola, estando con ella, pasando tiempo con la persona, hablando con ella, conviviendo con ella, preguntándole sobre las cosas que le gustan, si le gusta la lluvia, su color favorito, cosas de ese tipo. Esa es la manera más clásica que tenemos para conocer a la gente y la mejor manera, convivir. Estando de frente, viendo a la persona, viendo sus facciones, viendo sus reacciones, y no solamente con uno, sino con los demás, ¿no? Es el convivir. Esa es la manera más clásica que tenemos de conocer a la gente, y la mejor manera, creo yo. Pero tenemos también otra manera de conocer a la gente, y esta segunda manera de conocer a la gente también es bien común y también es muy popular, tan popular como conocer de frente a la persona, y es conocer a alguien sin conocerlo. ¿Cómo conocemos a alguien sin conocerlo? Pues a través de lo que nos dicen de esa persona. Podemos conocer a una persona sin tenerla de frente, pero pues podemos saber cómo es la persona a través de una tercera. Y esta es una forma bien común y tan popular que se utiliza, por ejemplo, en las empresas, ¿no? No te conocen a ti, pero pues tú llevas tu currículum, tiene ahí tus referencias y pones números. Y le hablan a la gente como para preguntar si es una persona confiable. Entonces, la confianza se está poniendo en conocer a la persona a través de los ojos de otra, a través de las referencias de otra. También es una forma muy popular, también es una forma muy común de conocer a la gente. ¿Qué tan confiable es? Pues parece ser muy confiable porque pues se utiliza comúnmente, se utiliza para cosas serias como un trabajo, conocer a la persona a través de alguien más. Entonces debe tener un cierto grado de confiabilidad conocer a alguien a través de otra persona, a través de referencias, a través de lo que se dice de la gente. En este caso, pues podríamos preguntarnos qué es lo que dice la gente de nosotros. ¿Qué es? ¿Cómo es que la gente me percibe a mí? ¿Cómo es que me describen? Si yo les preguntara a ustedes cómo me describirían, eso quizá daría una mejor referencia de lo que soy en comparación de lo que creo ser. Porque yo podría pensar que soy muy bueno para tal o cual cosa y resulta que no. Y resulta que la gente piensa otra cosa. Quizá es más fiable lo que otra gente piensa acerca de mí. ¿Cómo saberlo? ¿Dónde está la consistencia? Bueno, estas son las dos maneras que tenemos de conocer a la gente. Conocerla personalmente y conocerla a través de otro. Que el conocer a través de otro pues también puede ser influenciado, ¿no? Por malas experiencias, cosas así, pero bueno, ese es un tema aparte. Pero son las dos formas que tenemos de conocer a la gente. Conocerla de frente y conocerla a través de los ojos de otra persona o de lo que se dice acerca de esa persona. Y bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque vamos a estar analizando un pasaje bien interesante que a mí me gusta mucho. Aprovechando la ocasión, el día de hoy vamos a empezar con un estudio que vamos a estar llevando durante algunos meses del año y vamos a estar analizando el evangelio que escribe el apóstol Juan. El día de hoy entonces vamos a empezar con el capítulo 1 que escribe el apóstol Juan ahí en el evangelio. Y entonces vamos a estar analizando algunas cosas que nos da el apóstol Juan. Simplemente para mencionar a manera de introducción, este evangelio es uno de los, es el evangelio dentro de los 4 que es diferente. Es el evangelio que tiene más profundidad en cuanto a términos teológicos acerca del Señor Jesús. Porque parte del enfoque del apóstol Juan es mostrar al Señor Jesús como Dios.
El apóstol Juan se encarga a lo largo de todo el evangelio de demostrar la divinidad del Señor Jesús. Los otros 3 evangelios tienen un enfoque más en demostrar la humanidad del Señor Jesús. Juan obviamente tiene que hablar de que el Señor Jesús es humano, porque fue humano, pero tiene un enfoque más en cuanto a la divinidad del Señor Jesús. Y eso se nota, se percibe desde el capítulo 1, justo lo que vamos a empezar a mencionar. Y entonces Juan escribe este evangelio con el enfoque de demostrar al Señor Jesús como Dios y también con un enfoque evangelístico. Hasta en los últimos versículos del evangelio menciona que su intención es que la gente lo lea y crea en el Señor Jesús. Entonces esta es parte de la idea del apóstol Juan al escribir este evangelio, y en parte también que el público al que lo escribe es a la gente extranjera, no es a los judíos, no es a los romanos, no es a los griegos. La idea principal es escribirla para que todo aquel que lea el evangelio crea en el Señor Jesús. De aquí salen algunos de los versículos más conocidos acerca del Señor Jesús, que tenemos como Juan 3:16, que le han llamado como el evangelio en miniatura, que lo veremos más adelante. Del evangelio de Juan salen algunas de las declaraciones del Señor Jesús más conocidas como el yo soy. El Señor Jesús se identifica como yo soy el pan de vida, por ejemplo. Y tenemos otras 6 declaraciones que hace el Señor Jesús acerca de sí mismo aquí en el evangelio de Juan. Porque la idea es demostrar la persona divina del Señor Jesús. Entonces empieza aquí el evangelio de Juan, y les mencionaba que hay 2 maneras en las que se puede conocer a una persona. Ahora, si yo les preguntara qué es lo que saben o qué es lo que conocen del Señor Jesús, cada quien me daría una respuesta diferente. Cada quien podría decir, el Jesús que yo conozco es de cierta manera. Alguno puede decir, pues Jesús es bueno, Jesús es amor, Jesús es, no sé, cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. Cada uno puede dar diferentes, buenos días, buenas tardes. Cada uno puede dar diferentes descripciones acerca del Señor Jesús. Y por eso este mensaje lleva por título El Jesús que yo conozco. ¿Cuál es el Jesús que ustedes conocen? ¿Cuál es el Jesús que yo conozco? ¿Y cuál es el Jesús que me describe la Biblia? ¿Cuál es el Jesús que me describe el apóstol Juan? Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Juan, aquí en el capítulo 1, lo que está haciendo es hacer una introducción a todo el evangelio. Y empieza a dar una descripción de la persona del Señor Jesús en los primeros versículos del capítulo 1, y después da una descripción de cómo empieza el ministerio del Señor Jesús, cómo empieza a trabajar. Entonces, en todo este capítulo 1, al estarlo leyendo, llegué a un asunto interesante, algo que llamó mi atención. Encontré en este capítulo 1 al menos 21 descripciones del Señor Jesús. 25 cosas que se mencionan acerca del Señor Jesús, de quién es el Señor Jesús. Y entonces, algunas de las que más resaltan es que Cristo es la luz de los hombres, que Cristo vino al mundo, que Cristo creó el mundo, que Cristo se hizo carne, que Cristo es Dios, que el Señor Jesús es eterno, que Él es la vida, que Él es el Cordero de Dios, que Él es la fuente de la gracia y de la verdad, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Maestro, y algunas más. Hay 21 descripciones del Señor Jesús en este capítulo 1 de Juan. Y entonces fue ahí donde me pregunté, ¿el Jesús al que yo conozco es al mismo Jesús que se está describiendo aquí? Hace rato en el estudio estábamos hablando acerca de oficios que tiene el Señor Jesús y estábamos hablando acerca de descripciones que tiene el Señor Jesús.
Y estamos viendo varios pasajes a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero no es necesario recorrer todo el Nuevo Testamento para ver descripciones acerca del Señor Jesús. Tan solo con leer Juan capítulo 1 vemos 21 cosas que se describen acerca de su persona. Y vamos a analizar algunas de estas. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Qué se dice del Señor Jesús aquí en Juan capítulo 1? ¿Quién es? ¿Qué se dice de Él? ¿Qué se describe de Él? Y eso que se describe de Él es lo que a quien yo habría descrito, es quien yo diría que es Jesús. Esa es la pregunta. La primera descripción que tenemos del Señor Jesús la encontramos en el versículo 1. Dice el versículo 1 de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así de entrada, ya tenemos 3 descripciones acerca del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento vemos que el verbo era un agente que estuvo presente en la creación. Dice en el Salmo 33, versículo 6, que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. ¿Quién es esa palabra de Dios? El Señor Jesucristo. El mensaje de Dios a su pueblo la palabra de Dios fue dada por medio de los profetas. Y también vemos la palabra de Dios interactuando en la ley y en su norma para la santidad. Vemos al Señor Jesús desde el Antiguo Testamento. En la forma de pensar griega que Juan está teniendo esto en cuenta, el verbo era el principio de la razón. Era lo que gobernaba el mundo o el pensamiento en la mente. Mientras que en el pensamiento hebreo, el verbo era una forma para hablar de Dios. Entonces, aquí empieza el apóstol Juan diciendo: en el principio era el verbo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En el principio de todas las cosas, el Señor Jesús ya existía. La primera descripción que nos está haciendo el apóstol Juan acerca del Señor Jesús es que Él es eterno. Porque desde el principio de las cosas, Él ya estaba ahí. Antes de que todo existiese, el Señor Jesús ya estaba ahí. El Señor Jesús es eterno. Esa es la primera descripción que tenemos acerca de Él. Jesús es eterno. Dios se ha expresado plenamente a la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Al venir al mundo, Cristo nos ha revelado perfectamente a nosotros cómo es Dios. Al morir por nosotros, nos ha manifestado el amor de Dios. Y al resucitar, nos ha demostrado el poder de Dios. El Señor Jesús es la palabra viviente de Dios, la expresión de los pensamientos de Dios. A través de Jesús, las palabras de Dios han sido demostradas a la humanidad. La primera descripción que nos da Juan acerca del Señor Jesús es que es eterno. El Señor Jesús es eterno. Esa es una de las primeras descripciones que tenemos. El Señor Jesús es eterno. Luego, entonces, sigue diciendo aquí, el verbo era Dios. Y dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La segunda descripción aquí que tenemos entonces es que el Señor Jesús, desde el principio de los tiempos, habitaba con Dios. Y no solamente que habitara con Dios, sino que Él es Dios. El apóstol Juan está haciendo una diferencia entre dos personas, entre Dios el Padre y entre Dios el Hijo. Pero a ambas les está llamando Dios. Entonces la segunda descripción que tenemos de Jesús es que Jesús es Dios. Jesús es eterno,
Pero también el hecho de que Jesús sea eterno nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué es que Jesús puede ser eterno? Porque Él es Dios. La única persona que es eterna es Dios. La única persona que existe desde el principio es Dios. La única persona que está antes de que todo existiese es Dios. Y Juan está describiendo a el Señor Jesús habitando con el Padre desde antes del principio, y habita con el Padre porque Él es Dios, porque tiene la esencia de Dios, porque Él es eterno, porque Él también no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Él es Dios. Él posee la esencia de Dios, porque es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Entonces el apóstol Juan está identificando al Señor Jesús como el Dios encarnado, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. No es igual a Dios el Padre, es Dios el Hijo. Y entonces aquí tenemos esta otra descripción acerca del Señor Jesús. Dios es eterno, el Señor Jesús es eterno, perdón, porque el Señor Jesús es Dios. Un poquito más adelante en el versículo 3 tenemos otra descripción. Dice el apóstol Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La tercera descripción que nos está dando el apóstol Juan acerca del Señor Jesús es que el Señor Jesús es el creador. Entonces tenemos que Jesús es eterno, que Jesús es Dios y que Jesús es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Todas las cosas que existen por Él fueron hechas. Él es el que sostiene la creación. Él es el eje de la creación. Él hizo todas las cosas y sin Él nada fue hecho. Entonces el apóstol Juan nos está describiendo un oficio que tiene el Señor Jesús, que es ser el creador del universo, ser el creador del mundo. Y esto concuerda obviamente perfectamente con lo que dice el apóstol Pablo allí en Colosenses 1, cuando habla del Señor Jesús diciendo que todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él están sostenidas en el Señor Jesús. Él es el que sostiene el mundo, Él es el que sostiene nuestra vida, Él es el que sostiene la creación, el Señor Jesús. Y esto está directamente relacionado con el pasaje que les decía de Salmos 33, 6, que dice que por la palabra de Dios todo fue hecho. Esa palabra de Dios que hizo las cosas es el Señor Jesús. Él es la palabra de Dios. Él es el que llevó a cabo la creación. Y todas las cosas incluye la humanidad, incluye la vegetación, incluye los animales, incluye incluso lo que no vemos y que sabemos que existe. La creación está sostenida por el Señor Jesús. Él es el creador. Él es el autor de la creación. Entonces esa es la tercera descripción que tenemos acerca del Señor Jesús, que Él es eterno. Y Él es eterno porque es Dios. Y Él como Dios es el creador del universo. Él es el que sostiene. Todo fue creado por medio de Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada. Fuera de Él, nada. O sea que todo lo que existe es por el Señor Jesús. Y fuera del Señor Jesús no hay nada que exista. Todo existe por el Señor Jesús. El verbo, la palabra de Dios, fue la gente que llevó a cabo toda la creación. Todas las cosas, absolutamente todo, es creado por el Señor Jesús.
Y si lo pensamos tantito, eso tiene razón, porque el Señor Jesús al dar una descripción de sí mismo, Él dice, yo soy el camino, la verdad, pero especialmente dice, yo soy la vida. Entonces tiene sentido que Él sea el creador, si Él es la fuente de la vida, si Él es la fuente de la existencia. Si Él es la fuente de la vida, Él puede dar vida. Él da la vida. Da la vida física y da la vida espiritual. Él da la vida. Él da la vida a los animales, Él da la vida a las plantas, Él da vida a este mundo. Y Él nos da vida a nosotros, física, pero también nos da vida a través de su muerte. Entonces tiene razón, tiene sentido, tiene lógica que Él sea el creador, si Él es la vida, si Él es la fuente de la vida. Entonces, si no hay otra fuente de la vida, es también lógico que no exista algo fuera de Él, porque no hay quien dé vida, si no es el Señor Jesús. Y esto es el siguiente punto, el versículo 4. Esta es la siguiente descripción del Señor Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el Señor Jesús, desde el principio, porque está siguiendo el primer versículo, la primera palabra que dice en el principio era, y entonces todo lo que está diciendo era se está refiriendo al principio de todas las cosas. Entonces, aquí en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. ¿Desde cuándo? Desde el principio, en Él ya estaba la vida. Desde el principio de todas las cosas, en el Señor Jesús ya estaba la vida. Y la vida que hay en el Señor Jesús era la luz de los hombres. Entonces, en el Señor Jesús está la vida. No significa que Él tenga vida nada más, sino que Él es la fuente de la vida. Y refiriéndonos a vida física y a vida espiritual. Cuando vivimos, cuando respiramos, cuando nacemos, cuando despertamos, tenemos vida que proviene del Señor Jesús. Y cuando nos entregamos a Él, cuando nacemos de nuevo, cuando somos salvos, la vida eterna que recibimos proviene del Señor Jesús. Toda la vida proviene de Él. Todo lo que vive proviene del Señor Jesús. Y no solo eso, sino que dicen aquí a continuación que la vida era la luz de los hombres. El mismo que nos dio la vida es también el que nos da la luz para acercarnos a Él. Él nos proporciona la guía y la dirección necesaria para vivir. Existir es una cosa, pero otra muy diferente es saber cómo vivir. Cómo conocer el verdadero propósito de la vida, cómo conocer el camino al cielo. El mismo que nos ha dado la vida es aquel que nos provee la luz hacia Él. Es el mismo que nos provee el camino, porque Él es el camino para acercarnos a Dios. Es el Señor Jesús. Todas las palabras que el Señor Jesús pronuncia contienen su esencia de la vida. Y eso es lo que reconocieron los apóstoles al escuchar las palabras del Señor Jesús. Por eso le dicen, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los apóstoles se dieron cuenta que en las palabras del Señor Jesús estaba la vida. Que en las palabras del Señor Jesús hay vida. Porque sus palabras contienen su esencia, contienen lo que Él es. Y si Él es la vida, entonces todo lo que Él dice contiene vida. Provee vida, nos da vida. ¿Cómo es que podemos vivir entonces? Vivir verdaderamente escuchando las palabras del Señor Jesús. Porque ellas contienen vida. Porque Él es la vida. La verdadera vida. Más adelante nos sigue dando algunas descripciones. Entonces aquí hemos mencionado 4. Que el Señor Jesús es eterno.
que el Señor Jesús es Dios, que el Señor Jesús es creador, que el Señor Jesús es vida. Tenemos 4 descripciones aquí acerca del Señor Jesús. Luego en el versículo 14 tenemos otra descripción muy popular. Quisiera poder hablar de las 21 descripciones que tenemos del Señor Jesús aquí, pero no nos va a dar tiempo porque es demasiado. Pero son 21 descripciones, solamente estamos mencionando algunas. El versículo 14, un versículo muy conocido, muy importante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos está dando varias cosas importantes acerca del Señor Jesús. La primera es que aquel verbo, aquella palabra de Dios, se encarnó, se hizo carne, vino al mundo, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Eso es el Señor Jesús, el Dios eterno, el Dios creador, que ya dijimos, el Dios que tiene vida, que es el único Dios que tiene vida, es el único Dios, hay que mencionarlo. Dios creador, Dios que tiene vida, Dios eterno. Ese Dios vino al mundo. Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que se hizo carne? ¿Qué quiere decir que habitó entre nosotros? Lo que recordamos en Navidad, aquella noche en Belén, una noche que cambia la historia de la humanidad. Dios se hace carne. Dios viene al mundo y nace como un bebé. ¿Para qué viene entonces? Para que tiempo más tarde Él nos dé vida por medio de su muerte. Para que Él nos dé bendición a cambio de que Él lleve nuestra maldición. Él se hace carne, viene al mundo, viene en forma humana. Y no fue un momento, no fue una breve aparición. Dios estuvo aquí en la tierra, Dios habitó aquí entre nosotros, Dios vivió como uno de nosotros. Cuando dice que habitó, significa que la presencia de Dios estaba aquí, ha estado aquí en medio de nosotros. En el tiempo antiguo, la representación de Dios era el tabernáculo, era el templo, en medio de su pueblo. Era una representación de la presencia de Dios en tiempos antiguos. Cuando viene el Señor Jesús, no fue una representación, fue Dios mismo, la presencia de Dios estando aquí. No una representación, no una demostración, era Dios mismo, el Dios eterno estando aquí, aquí en medio de nosotros. Él vino, Él habitó, Él puso su lugar donde habitar. Dios eterno, Dios creador, puso su lugar en donde habitar aquí. Aquí en esta tierra, en este piso que estamos pisando nosotros, aquí. Y eso nos lleva a la siguiente descripción que hace Juan, que dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Señor Jesús es glorioso, que el Señor Jesús está lleno de gracia y lleno de verdad. A lo largo de la Escritura, cuando se habla de gloria, se refiere a la luz resplandeciente que se veía cuando la presencia de Dios se manifestaba. Cuando se veía la presencia de Dios, hablaban de la gloria de Dios. Eso es el Señor Jesús, mostrando, siendo la presencia de Dios aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús estaba aquí, nos mostró su gloria de dos formas. Primero, nos muestra su gloria moral por la que puede llevar nuestros pecados, que Él es sin mancha, que Él es sin pecado, que Él es perfecto, que Él es completamente santo, apartado de toda maldad. Pero también hubo un momento especial cuando muestra su gloria, que es un momento especial, ahí en Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2.
el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Santiago vieron al Señor Jesús resplandeciendo como el sol. Sus vestiduras estaban completamente blancas. Esa era la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que Él vino a manifestar aquí en el mundo. Él vino y se manifestó lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, como ya dijimos, trayendo un regalo inmerecido a la humanidad. Trayendo el perdón, trayendo la misericordia de Dios a quienes le ofendieron, a quienes lo crucificaron, a quienes lo pusieron en la cruz. Dios muestra su gracia por medio del Señor Jesucristo, que cuando nosotros éramos sus enemigos, Él muere por nosotros. Y nos muestra la verdad, porque no hay otro camino, porque no hay otro medio. Él es la verdad. Él es la única verdad. No hay inconsistencia en Él. Él demuestra a lo largo de toda su vida y da pautas para que ellos crean en Él, porque al igual que los apóstoles, todos somos incrédulos. Y el Señor Jesús da pautas para que crean en Él, para que se den cuenta de que Él es quien dijo ser, a través de la resurrección. La resurrección es la máxima muestra de que Él es quien dijo ser. Él anticipó: yo voy a resucitar, y ustedes, esta es la señal de que yo soy quien digo ser, que resucitaré. Y cuando resucita, es la confirmación de lo que ya había dicho antes. Una última descripción rápidamente que tenemos aquí en el versículo 29. Dice un poquito más adelante: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es otra descripción. El Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recordándonos a los sacrificios que se hacían antes, sacrificios imperfectos que se tenían que ofrecer por el perdón de los pecados. Juan reconoce y ve en el Señor Jesús el sacrificio perfecto que quita el pecado, que tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Nos recuerda aquellos antiguos sacrificios que se tenían que ofrecer constantemente porque eran imperfectos. En el Señor Jesús no. En el Señor Jesús vemos el Cordero que quita el pecado del mundo, que quita todo pecado en un solo sacrificio, porque es un sacrificio perfecto, ofrecido una vez y para siempre. Esto nos recuerda a un suceso antiguo. Allá en Génesis 22 vemos a Abraham, que Dios le pide que tiene que sacrificar a su hijo, a Isaac. Y Abraham están caminando hacia el monte para sacrificarlo. Isaac le pregunta a Abraham, a su papá, le dice: pues tenemos todo, tenemos la leña, tenemos todo para ofrecer el sacrificio, pero pues falta el sacrificio. Él no sabía que él iba a hacer el sacrificio, ¿verdad? Pero él pregunta: ¿y el sacrificio? Y Abraham le contesta, ahí en Génesis 22:8, Abraham le dice: Dios proveerá al cordero para el sacrificio. Pasa un poquito más adelante la historia, él está por sacrificar a Isaac, Dios detiene a Abraham de que lo sacrifique. Dios estaba probando la fe de Abraham. Abraham demuestra que su fe es pura, es real. Y entonces Dios les provee un carnero a cambio para que lo sacrifiquen. Abraham dijo que Dios proveería un cordero y Dios les proveyó un carnero. Es diferente. Y cuando Dios provee al cordero es cuando Jesús está aquí en la tierra. Eso que dijo Abraham de que Dios proveería el cordero era completamente cierto. Dios proveyó ese cordero en la persona del Señor Jesucristo, y Juan el Bautista pudo identificar en él, en el Señor Jesús, que él era ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos aquí descripciones acerca del Señor Jesús. El Señor Jesús es eterno, el Señor Jesús es Dios, el Señor Jesús es creador, el Señor Jesús es la fuente de la vida, el Señor Jesús,
cuál es el otro? Ya se me fue. El Señor Jesús habitó entre nosotros, el Señor Jesús se hizo carne y el Señor Jesús es el Cordero del mundo. Tenemos 7 descripciones acerca del Señor Jesús. ¿Alguna de esas descripciones concuerda con lo que sé acerca del Señor Jesús? El Señor Jesús que yo conozco es el que se me está describiendo aquí. ¿O quién es al Jesús que yo conozco? ¿Quién es? ¿A qué Jesús conozco? ¿Al que escuché, no sé, que habré escuchado acerca de él? ¿O al que se me está describiendo aquí? Yo puedo conocer al Señor Jesús acerca de lo que dicen los demás. O puedo conocer al Señor Jesús conocer al Señor Jesús por lo que se dice aquí. Mencionamos que hay diferentes maneras de conocer a la gente. Conocerla personalmente o por lo que otros dicen. ¿Cómo es que yo conozco al Señor Jesús? ¿Por lo que demás gente dice? ¿O por lo que la Biblia dice acerca de Él? Por lo que yo he conocido de Él a través de aquí, de esto, de la Escritura. ¿Cómo es que conozco al Señor Jesús? ¿Es el mismo Jesús al que yo conozco? Hay más descripciones aquí en Juan 1. No son todas, mencionamos 7. Dije que al menos hay 21 en Juan capítulo 1. ¿Es el mismo Jesús al que yo conozco? ¿O es otro? ¿O es diferente? ¿Quién es el Jesús que yo conozco? ¿Y quién es el Jesús que me describe la Biblia? ¿Quién es? ¿Cuál es el que yo conozco? Nuestra tarea es conocerlo a través de aquí. Sí, puede ser una herramienta lo que digan los demás. Pero en cuanto al Señor Jesús, no se trata de lo que yo piense o de lo que yo imagine, sino de lo que dice aquí. Hay gente que utiliza el decir, pues piensa qué Jesús diría o qué Jesús haría. Pero eso es imaginar, eso es pensar, eso es yo ir por mi mente, pues ¿qué diría? ¿Quién sabe? En mi mente imperfecta y pecaminosa, ¿qué diría el Señor Jesús? Lejos estoy de imaginarme de lo que verdaderamente haría el Señor Jesús, porque mi imaginación está contaminada. Pero de lo que sí tengo, puedo tener confianza y fiabilidad es de lo que dice aquí, de lo que Él dice, de lo que Él dijo, y de quién es Él. ¿Quién es el Señor Jesús? No de lo que yo crea o imagine, sino de lo que dice aquí. ¿Quién es el Jesús que conocemos? ¿Es el mismo? Si es el mismo o no es el mismo, tenemos un trabajo por hacer y es conocerlo personalmente, a través de lo que está aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es lo que haremos a lo largo de todos estos meses, analizando qué es lo que se nos dice acerca del Señor Jesús en todo el Evangelio de Juan. ¿Quién es Él? Ahora ya sabemos que Jesús es Dios, que Jesús es eterno, que Jesús es el Creador, que Jesús es vida, que Jesús vino al mundo, se hizo carne, que Jesús es quien quita el pecado. Todo esto es importante. Porque si conocemos verdaderamente al Señor Jesús, esto nos va a llevar a adorarlo, a rendirnos ante Él. Conocer quién es realmente nos llevará a inclinarnos ante Él, ante el Creador, ante el Rey, ante el Juez del mundo, y más cosas que ya hemos estado viendo en los estudios. Todo esto es para que vayamos delante del Señor Jesús y nos rindamos y nos postremos ante Él. Para eso sirve conocerlo, para rendirnos ante Él. ¿Cómo yo voy a darle devoción si no sé quién es? ¿Cómo yo voy a darle respeto si no sé quién es? Pero si yo conozco, si yo veo, si yo entiendo quién es Él, no puedo hacer más que rendirme, que respetarlo, que tenerle temor, no de miedo, sino de que es un ser mucho mayor y muy superior a nosotros.
¿Qué voy a hacer yo ante Él si yo me veo ante el Señor Jesús? ¿Qué puedo hacer más que rendirme totalmente a Él? Póngase de pie, vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nos permites conocerte a ti personalmente, nos permites conocer quién eres tú, conocer, Señor, cómo piensas tú. Señor, ayúdanos a conocerte profundamente, conocer quién eres tú, conocer qué es lo que haces tú, cómo es que tú, Señor, verdaderamente influyes en nosotros, en nuestra vida. Hoy hemos escuchado que nuestra vida depende de ti, que tú eres la fuente de la vida, que la vida proviene de ti, que el perdón de los pecados proviene de ti, que tú viniste a este mundo y que en este mundo llevaste nuestro pecado, que pagaste, que sufriste, que moriste por nuestro pecado, que tú siendo el Dios eterno, el Dios creador del universo, el que sostiene la creación, vino a este mundo, se hizo hombre, te humillaste por amor, por misericordia, para traernos, para restablecer la comunión que habíamos perdido con Dios. Señor, no podemos hacer más que adorarte, que rendirnos ante ti, el creador del universo, al que sostiene la creación, el que da la vida. No podemos hacer más nada que reconocer que tú eres el Señor, que tú eres quien gobierna, que tú eres el Señor de nuestra vida, que nuestra vida proviene de ti y que fuera de ti no existe nada, que todo lo que existe, que todo lo que hay, proviene de ti, que tú eres la fuente de la vida, que tú eres el Cordero que quita el pecado, que quita nuestro pecado, el Cordero que fue sacrificado por nuestro pecado. No podemos hacer más que adorarte, más que rendirnos ante ti, Creador, dador de vida, el que sostiene la creación. Tú, Dios, Dios eterno, no podemos hacer más que postrarnos ante ti, que rendirnos ante ti, Señor. Ayúdanos a conocerte verdaderamente. Ayúdanos a quitar todas esas ideas falsas que no son verdaderamente descripciones de ti, que no son quién eres tú verdaderamente. Perdónanos, Señor, por creer cosas de ti que no son, por creer y haber atendido a cosas de ti que no son. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a limpiar nuestra mente y a tener bien en claro quién eres tú. ¿Quién verdaderamente eres tú, Señor, Creador, Dios eterno, dador de vida, Dios encarnado, el que quita el pecado? Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos.